Bienvenido. ¿Cómo va tu lectura? Súper rápida, lo noté, porque leí los comentarios, pero lo que también quiero es oír que las personas digan, Jim, estoy leyendo este libro de ficción muy rápido. ¿Se puede aplicar a la lectura técnica? Y claro que se puede. Nunca podrás leer libros técnicos tan rápido como lees ficción, ¿sabes? Pero los superlectores son lectores flexibles y pueden ajustarse y adaptarse. El problema es para el lector normal, pues lee todo al mismo ritmo. Pero como superlector, tú puedes acelerar y bajar la velocidad según sea tu propósito. En cuanto a la lectura técnica, lo que te mostraré en esta lección es mi proceso para dominar la información técnica. Digamos que quieres dejar la ficción y pasar a leer temas sobre negocios, o salud, o relaciones, o si estudias física nuclear, en fin, cualquier tipo de información la consideraré como información técnica. Te mostraré el proceso en 3 pasos que uso no solo para leer, sino también para estudiar información técnica. Cuando digo la palabra estudiar, es porque te regresaré a tu época escolar. ¿La recuerdas? Seguro piensas, oh Dios mío, sí que la recuerdo. Piensa en tus textos escolares, porque todos estudiamos distintas carreras, tenemos distintos trabajos y distintas formas de estudiar. Pero todos fuimos a la escuela y recordamos nuestros textos escolares, así que míralo como ejemplo. Te mostraré cómo deconstruir el material técnico para que sea fácil, sencillo y divertido. Fácil de organizar, sencillo de recordar y muy divertido de aplicarlo. Ahora, digamos que tienes un libro técnico y lo cierto es que, como la mayoría de la gente, realmente no estudiabas en la escuela, ¿cierto? No estudiabas, pues, ¿qué es lo que hacías? Te embutías las lecciones. Durante semanas no estudiabas hasta que la noche anterior no dormías para meterte toda esa información nueva en la cabeza. Y al día siguiente, en el desayuno, no hablabas con nadie para evitar que algo escapara de tu mente. Luego, mientras rendías el examen, era como si vomitaras mentalmente sobre él toda la información. Y después, ¿qué sucedía? ¿Qué pasaba con la información? Se iba, porque así pasa. Te atiborras y luego olvidas. Esa es la diferencia, pues con ese sistema pierdes la información. Existe una diferencia entre embutirse y olvidar, y estudiar para recordar. Así que el proceso que te voy a enseñar, el sistema en 3 pasos para dominar la información técnica, es para la información que realmente quieres estudiar y que quieres conservar en el largo plazo. Quizá embutirte la información te sirva si no la vas a necesitar más adelante. Puede ser muy buena para eso, pero para la información que sí quieras conservar y utilizar, esta es la estrategia para ti. Bien, hablemos sobre la curva de olvido. Digamos que aprendiste algo por primera vez y que lo comprendes quizá en 60%. ¿Qué pasa tras un par de días? Disminuye ese porcentaje, ¿cierto? Quizá cae hasta 5% si no lo repasas y no estudias nada en 48 horas. Ahora, si al día siguiente, 24 horas más tarde, lo estudias de nuevo, aumentará. Ya no será 60% o 65%, sino quizás 70%, pero luego vuelve a bajar, aunque tal vez no sea a 5%, sino a 10%. Retienes un poco más, porque ya lo viste 2 veces, pero este proceso puede ser algo desalentador con esa curva de olvido, ¿cierto? ¿Pero siempre ocurre así? No, porque sí recuerdas temas que estudiaste en los que algo hizo clic, quizá después de repasarlo 1, 2 o 3 veces, que es el número mágico. Cuando lo ves por tercera vez, en lugar de disminuir y perder la información, ocurre ese momento especial. ¿Has vivido alguna vez ese momento como de sabiduría, de despertar, en el que las cosas cuajan en tu mente? Se consolida la memoria de corto a largo plazo y en lugar de disminuir comienza a desarrollarse. Ese es el momento de poder, tu punto de inflexión a la inteligencia. Así que quiero mostrarte cómo llegar a ese punto para el material que quieras estudiar. Toma un libro técnico, si tienes uno. Toma un libro de tu estante. Puede ser sobre ventas, marketing, medicina o cualquier tema más técnico y te mostraré mi proceso en 3 pasos para revisar este tipo de información. Imagina que no tienes dispositivos inteligentes ni tu teléfono inteligente. Esto es muy interesante, porque solemos usar nuestros dispositivos inteligentes para ir de aquí a allá. Hablaba con un amigo, el doctor Daniel Amen, es neurólogo, aquí en Estados Unidos, y ha hecho más de 100.000 escaneos cerebrales. Escribió un increíble libro llamado Cambia tu cerebro, cambia tu vida, te lo recomiendo. En fin, hablábamos sobre lo que se llama demencia digital, que ocurre porque dependemos de la tecnología, como los dispositivos inteligentes, por lo que la mente no se ejercita de manera normal, y entonces no podemos recordar nombres, no recordamos nuestros pendientes, nuestras citas, números telefónicos, todo ese tipo de cosas. Pero además, me decía que a muchos adultos mayores no se les debe hacer un diagnóstico temprano de enfermedades como demencia y Alzheimer debido al GPS, porque si dejas que una computadora te diga cuándo y dónde dar vuelta, no percibes cuándo tienes un lapsus mental. Entonces, imagina que no tienes un GPS. ¿Qué tendrías que hacer?
Digamos que vas a hacer un viaje de 3 a 4 horas a un lugar nuevo para ti. ¿Qué tendrías que comprar? Un mapa, ¿cierto? Debes comprar un mapa. ¿Para qué? Incluso uno en el teléfono. ¿Qué te permite hacer? Te ayuda a ahorrar tiempo, te da claridad, te dice qué prever. El problema es que muchas personas cuando leen un libro técnico lo toman y comienzan a leerlo sin tener un mapa. Pero ¿acaso no quieres esa misma claridad mental? ¿No quieres poder ver el panorama completo? ¿Poder enfocarte y no perder el tiempo en partes que no importan? Así, el primer paso para dominar la información técnica será dibujar un mapa. Cuando tienes tu libro, ese libro técnico que no es ficción, lo último que debes hacer es comenzar a leerlo. Primero debes decirte, wow, voy a empezar este viaje de X horas y quiero poder hacerlo de forma inteligente. ¿Dónde está mi mapa? Un mapa consta de solo 4 etapas, 4 simples etapas, y esto harás con el libro. Puedes trabajarlo capítulo por capítulo o sección por sección, según como lo estés leyendo. Imagina entonces que estás en el capítulo 1 de tu libro técnico y quieres crear un mapa. Primero, hojea el capítulo, pero no lo leas ni hagas un barrido. Solo mira las imágenes, y ese es el primer paso para crear un mapa, mirar las imágenes. Ahora, ¿qué es una imagen? Cualquier cosa que no sea texto, cualquier cosa que no sea palabra o texto. ¿Qué entra en esa categoría? Tablas, gráficos, cualquier cosa que no sea texto o palabras. Recuerda, tablas, gráficos, cualquier cosa que no sea texto o palabras. Ahora, hojea el primer capítulo y solo pasa el dedo por las páginas, así, y tómate un momento para mirar las fotos, las ilustraciones, las fórmulas, cualquier cosa que no sea texto. Incluso puedes tocarlas. Pero pasa esto, ¿sabrás qué son esas imágenes? Algunas sí, la mayoría no. Pero lo importante es que comenzarás a hallar puntos de referencia en tu viaje, ¿sí? Comienzas a hallar estas áreas que podrían ser atracciones turísticas. Y recuerda que una imagen vale ¿qué? Una imagen vale más que 1000 palabras. Tal vez no sepas qué son, pero vas a empezar a hacerte preguntas. Y recuerda, las preguntas son ¿qué? Las preguntas son la respuesta. Las preguntas son la respuesta. Segundo paso para crear un mapa, el primero son las imágenes, el segundo es el vocabulario. Aún no debes leer el capítulo, te pido que revises el capítulo y escribas el vocabulario. Por cierto, algunos libros ya traen el vocabulario, ¿cierto? Lo incluyen al principio como palabra clave. ¿O qué más? Destacan las palabras, quizá las marcas en negritas o las subrayan, están resaltadas. Si el autor lo hace, sin duda te ayuda. Pero lo que harás es hojear el capítulo, identificar las palabras que no conozcas y escribirlas. No lo estás leyendo, solo hojeas y escaneas. ¿Puedes hacerlo? Si tienes más o menos buena ortografía, te apuesto a que cuando ves una palabra que está mal escrita, sientes que es incorrecta, literalmente. Basta que la mires para saber que está mal escrita, que es incorrecta. Usa esa misma estrategia cuando escanees la página. Si hay palabras que sientes que son diferentes, es porque no las has visto antes. Anota esas palabras, revisa el capítulo y anota las palabras. Si ya te dan el vocabulario, escribe las palabras en un papel. Ese es el segundo paso. Entonces, paso 1, mira las imágenes. 1 segundos para cada imagen. Por cierto, si no hay imágenes, si lees un libro sin imágenes, gráficos, ilustraciones o fotos, te saltas este paso. Paso 2, escribe el vocabulario. ¿Cuál es el tercer paso? Preguntas. Preguntas. Ahora vas a escribir de 5 a 9 preguntas sobre el capítulo. ¿Recuerdas lo que hicimos con la lectura de ficción? Para eso eran las preguntas de quién, qué, dónde, cuándo. Era para enseñarte a hacer preguntas. Ahora con la lectura técnica solo aprenderás y comprenderás cuando obtengas la respuesta a esas preguntas. ¿Sí? Si no haces preguntas no obtendrás las respuestas y el conocimiento. Así que debes hacerte al menos de 5 a 9 preguntas. ¿Recuerdas el 7-2 del que hablamos antes? El estudio de Harvard sobre la cantidad de bits de información que puedes retener en la mente. De 5 a 9 preguntas antes de leer el capítulo. Algunas veces el libro técnico al final del capítulo presenta preguntas para discusión. Revísalas, pero si no hay, ¿puedes crear tus propias preguntas? Por supuesto que puedes. ¿Cómo lo haces? Hojea el libro y si ves una foto, pregúntate qué significa. O si ves una palabra que no conoces, ¿qué significa esa palabra? Si el capítulo tiene subcapítulos, lo único que tienes que hacer es formular preguntas a partir de eso. ¿Qué es la fotosíntesis? Es decir, convierte los subcapítulos en preguntas. Este es el paso 3, escribir de 5 a 9 preguntas. Y la cuarta parte del mapa es esta.
Aquí está la magia. Organiza el capítulo para que así crees tu propio mapa. ¿Cómo lo organizas? ¿Qué significa? Sabemos que cuando organizas la información la retienes, la aprendes y la comprendes mejor, a diferencia de si tienes información desordenada de manera caótica. Pero lo mejor es que el autor ya hizo ese trabajo por ti. ¿Dónde organiza el autor los capítulos o las secciones del libro? ¿En qué parte? En la tabla de contenidos. Así que ahora vas a crear un mapa de la tabla de contenidos. ¿Cómo? Hay dos maneras de hacerlo y te las recomiendo. O bien haces como el mapa mental del que hablamos antes, o bien creas cuadrantes. Toma un papel, divídelo en 4 secciones y haz así el mapa. Si son más de 4 subcapítulos, en un capítulo específico divide esos 4 cuadrantes en 4 cuadrantes más, y así puedes ubicarlos y organizarlos. Ahora tienes las 4 partes del mapa. ¿Cuáles son? Veamos. El paso 1, imágenes. Cualquier foto, ilustración, tabla, gráfico, etc. El paso 2, anotar el vocabulario. El paso 3, escribir preguntas. ¿Cuántas? Al menos 5. Bien, y finalmente, el cuarto paso de tu mapa, ¿cuál es? La organización. Creas el cuadrante o el mapa mental y organizas los capítulos para así crear tu mapa, porque cuando lo divides así, puedes comenzar a rellenarlo y a tomar notas. Ahora agregaré un quinto paso, el cual forma parte del entrenamiento de memoria que hacemos. Voy a visualizar. El paso 5 es visualizar. Miro el mapa, cierro los ojos y lo veo en mi mente. Así que ya sea que trabajes con un solo capítulo o con toda una sección del libro, cierra los ojos y ve dónde están tus distintas partes. Muy bien. ¿Cuánto toma hacer todo esto? No lo sé. Hagámoslo juntos. ¿Cuánto toma hojear y mirar las imágenes de un capítulo? Tal vez 1 o 2 minutos, ¿bien? ¿Cuánto toma revisar el capítulo y anotar las palabras? Solo vas a anotar las 5, 6, 7, 8 o 9 palabras que no conoces. El vocabulario es básico porque constituye como los cimientos. A menudo, si conoces el vocabulario de un capítulo, tendrás una idea profunda de qué trata. ¿Cuánto tiempo toma? Quizá 2 o 3 minutos. Haz preguntas. ¿Cuánto tardas en hacer 5 preguntas? Mientras revisas el capítulo, ve pensando, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto te toma? Quizás 5 minutos. ¿Y la organización? ¿Cuánto tardas en ver la tabla de contenidos y pasarla al cuadrante? 2 o 3 minutos. Entonces, ¿cuánto te tomó hacer todo esto? 1, 2, 3, 5, máximo 10 minutos. Y si además quieres visualizar tu mapa, tardarás un par de minutos más. En total te tomó 10 o 15 minutos, pero aún antes de leer el capítulo ya tienes un mapa. Ya sabes a dónde vas y qué es lo más importante. Lo que has hecho es decirle a tu sistema de activación reticular que se concentre en lo más importante en cuanto a comprensión y entendimiento. Porque nunca te subes al auto y empiezas a conducir sin rumbo, ¿cierto? Sería absurdo. Sería gastar combustible, energía, concentración y tiempo. Y no quieres hacer eso cuando lees, ¿no? Seguro no quieres desperdiciar tu energía, concentración y tiempo. Por eso el mapa es tan importante. Es la etapa 1, crear un mapa. ¿Cuál es la etapa 2 para leer información técnica? Lo vimos en una lección anterior. ¿Es el poder de qué? De la lectura de barrido. Recuerda que en otra lección hablamos sobre el poder del barrido. Te permite, primero, revisar la información más rápido y tener la imagen global. Y en segundo lugar, te permite crear más ¿qué? Preguntas. Hablamos de los estudios sobre las diferencias entre las personas que leen un texto 2 veces y las que primero hacen un barrido y luego leen. Estas segundas fueron las que tuvieron mejores resultados en las pruebas en cuanto a comprensión y entendimiento. Les tomó menos ¿qué? Menos tiempo. Entonces, en la etapa 2, para revisar y dominar textos técnicos, harás un barrido del capítulo. Ya vimos las diferentes formas como puedes hacerlo. Bajar el dedo por la página, moverlo formando una S o Z, o leer una línea hacia adelante y otra hacia atrás, una hacia adelante y una hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Esa es la segunda etapa, la lectura de barrido. ¿Cuál es la tercera etapa para dominar la información técnica, superlectores? Es leer el capítulo. Lo dejamos para el final. Es como subirse al auto y empezar a conducir. No lo harías para ir a un lugar al que no sabes cómo llegar, pues no quisieras perder tu tiempo. Así dejas la lectura para el final, porque ahora, al ir leyendo, irás completando la información que te faltaba sobre el significado de esa palabra del vocabulario de esa foto, porque ya te hiciste antes todas estas preguntas. Incluso, al hacer el barrido, ya empiezas a obtener respuestas, pero no estás muy seguro y entonces comienzas a hacer tu mapa, a ingresar cosas al cuadrante, a definir el vocabulario y responder preguntas.
haces esto, pero aquí ocurre la magia. ¿Recuerdas que empezamos la lección diciendo que quieres llegar a ese momento especial que ocurre cuando la gente aprende algo y lo olvida? Aprende algo y lo olvidan, pero la tercera vez, si ves la información 3 veces, comienzas a recordarla y llegas a esa sabiduría, ese despertar, ese momento eureka en el que consolidas la memoria de corto y largo plazo. Lo que ahora hicimos fue crear ese momento de despertar para ti, después de revisar la misma información de 3 maneras distintas. La viste una vez, 2 veces, 3 veces y de pronto ¡zas! Comienzas a aprenderla, a dominar la información. La viste una vez haciendo el mapa, la viste de nuevo haciendo el barrido y la viste otra vez al leerla. En lugar de perder y perder información, comienzas en esa tercera etapa en la que vas a empezar a construir sobre ella. ¿Tiene sentido esto? Apuesto que sí. Entonces, como tarea, además de leer, sigue haciendo los ejercicios de lectura rápida. También vas a practicar con un libro técnico. Toma un libro que esté en tu estante y que siempre hayas querido leer pero lo has pospuesto. Que sea algo que te ayudará personal o profesionalmente. Debes hacer las 3 etapas. Haz el mapa del capítulo, haz el barrido y finalmente lee el capítulo. Descubrirás al hacer las 3 etapas con solo un capítulo que tu comprensión se elevará hasta el cielo. Entenderás la información, obtendrás esa especie de intuición, la integrarás y se volverá parte de ti. Nunca volverás a leer información técnica de la misma forma. Nos vemos en la lección de mañana.